Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos al Encuentro Regional Suroeste Biodiverso por el Cuidado del Patrimonio Natural, un evento organizado y convocado por la Alcaldía Municipal de Jardín, la Fundación Bioconservancy y la Corporación Verde Agua. El 11 de septiembre se celebra en Colombia el Día de la Biodiversidad, fecha en la que se recuerda al sabio José Celestino Mutis, quien con la expedición botánica dejó una significativa colección de plantas que son una notable base para el Inventario Nacional de Biodiversidad. Del 21 al 1 de noviembre se celebra en Cali la COP16. Podríamos decir de alguna manera que este encuentro de hoy es la COP01 del suroeste. El evento constará de dos bloques temáticos. En las horas de la mañana tendremos el tema denominado Explorando la biodiversidad del territorio con un enfoque investigativo. Y en las horas de la tarde tendremos el panel de conservación activa, enfocado a las experiencias territoriales. Adicionalmente, habrá un componente cultural en el que será la presentación del libro Citará, La montaña, el hogar. Habrá una exposición fotográfica sobre la biodiversidad de Jardín en horas de la tarde y luego la presentación musical del grupo Carmata Blues, ambas actividades en el restaurante Mambrú. Finalmente, en el día de mañana, en horas de la tarde, se realizará la clausura con la tertulia científico-musical Vallenato, Flora, Fauna y Ambiente en las instalaciones de Centrodía. También mañana se realizarán las salidas de campo a la Reserva Natural del municipio con los grupos previamente conformados. Les sugerimos estar con anterioridad en los sitios de convocatoria. Recomendaciones, la seguridad, ahorita en el video lo veremos. Sean nuevamente bienvenidos y nos disponemos ahora a entonar el himno de Antioquia y el himno del municipio de Jardín. Invitamos en estos momentos a Astrid Johanna Quintero, subsecretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en representación de la alcaldesa municipal Claudia Naranjo Agudelo. Muy buenos días para todos. Bueno, en nombre de nuestra alcaldesa municipal Claudia Naranjo Agudelo, les manda a dar un caluroso saludo, una cordial bienvenida al municipio de Jardín y les abre las puertas de nuestro municipio para que este evento sea un evento de mucho aprendizaje, un evento que aporte mucho al objetivo que se tiene hoy y es hablar de la biodiversidad y conocer lo que estamos haciendo por proteger el patrimonio de nuestro municipio. El patrimonio natural de Jardín, que es una gran riqueza que todos queremos conservar, queremos cuidar y que es algo que está en la mira de muchas personas porque sabemos que tenemos todo para cuidar en Jardín, una gran riqueza, una gran… Bueno, la alcaldesa no nos puede acompañar hoy, ella se encuentra en estos momentos durante 3 días por fuera del municipio, no nos puede acompañar por razones personales, pero les da la bienvenida a Jardín. Muchas gracias. A continuación, la intervención del jefe de la Oficina Territorial Citará de Corantioquia, el ingeniero Giver Cartagena. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Eso, con alegría, con energía que estamos en la Minicom, ¿no? Como lo mencionaron ahorita. Muchas gracias. Mi nombre es Giver Cartagena Rojas. Soy el jefe de la Territorial Citará de Corantioquia. En voz de nuestra directora, la doctora Liliana Taborda, un mensaje de agradecimiento, más allá de la atención por invitarnos, es de agradecimiento por estos espacios muy importantes. Colombia necesita esto, el planeta necesita estos espacios que nos ayuden a intervenir, que nos ayuden a generar una observancia importante sobre el quehacer de nuestras actividades en pro de la conservación de nuestros recursos naturales. Por allá el artículo 30 de la ley 99 del 93 nos dice un poco de que las corporaciones autónomas nos encargamos un poco de la gestión, de la planeación, de la ejecución de los programas y proyectos en pro de la descontaminación, conservación y preservación de nuestros recursos naturales renovables, ¿cierto? Pero más allá de eso, estamos como corporación
de la mano de todo aquello que sea para proteger nuestros recursos naturales. Un saludo especial a todos los organizadores de este espacio, de este bonito espacio, ojalá que hayan muchos, ¿sí? A los panelistas, un saludo especial a mis compañeros de la corporación y bueno, que este espacio en realidad nos deje nutrientes importantes. Bueno, y para finalizar este segmento de presentaciones, llamamos a la administradora ambiental y de recursos naturales, Elber Andrés Ledesma, en representación de Bioconservancy y de la Corporación Verde Agua. Buenos días. Se siente raro hablar acá, primera vez, pero es un placer, es un privilegio. Estamos muy contentos por esta buena asistencia, muchísimas gracias por atender la invitación. Este evento lo venimos pensando hace varios meses entre la Administración Municipal de Jardín, la Fundación Bioconservancy, que también pues, de la cual hago parte. Hoy tengo la camiseta de Verde Agua, pero la camiseta más importante es la camiseta de la conservación. Este evento es muy importante, necesario, ojalá se replique en muchos municipios. Estamos, como todos saben, o los que no lo saben, en una de las regiones más biodiversas del mundo. Estamos en la Cordillera Occidental, un sitio que es un hotspot de biodiversidad, cerca al Chocó biogeográfico. Tenemos muchas personas que hacen unos esfuerzos de conservación muy importantes, entonces este evento básicamente es para mostrar esos esfuerzos desde la sociedad civil, desde organizaciones, personas también investigadores que son apasionados por diferentes temas, como lo van a ver en el transcurso de la programación, y obviamente también tenemos la participación de diferentes entidades, de universidades, personas que están asociadas a universidades, en fin, son muchas las personas que nos apoyan en este evento. Ya Andrés lo mencionó ahorita, pues estamos cerca de la COP16. Esa es una pequeña COP, por así decirlo, en la cual no vamos a discutir política, ni vamos a negociar pues, muchas cosas que tienen estos eventos, que esperamos pues, que la COP de Cali en realidad traiga cosas muy buenas, sobre todo para el tema de la protección de la biodiversidad en Colombia. Pero esto es un espacio regional necesario. Tenemos incluso aquí de los confirmados, por ejemplo, al evento, hay gente, voy a leer, de Andes, de Támesis, Urrao, Salgar, Medellín, Río Negro, Cañas Gordas, Envigado, Fredonia, Boyacá, Valparaíso, Ciudad Bolívar, Santa Bárbara, Pereira, Sabaneta, El Carmen de Atrato, Itagüí, San Roque, en fin, incluso pueden haber personas de otros municipios que quizás no los tenga aquí en el listado, pero esto nos llena pues de mucho orgullo. Ojalá podamos hacer este evento en otros municipios. Hay personas también de administraciones municipales de otros municipios también que hacen parte de este suroeste, porque no podemos apagar la voz con este tema. Hace por ahí unos 12 años hicimos un encuentro, incluso hicimos 2 encuentros de biodiversidad aquí también en Jardín. Fueron muy satisfactorios, ahorita pues han pasado muchos años, creemos que el tema de la conservación desde la sociedad civil sigue creciendo, entonces es una voz que no se puede apagar en ese sentido. Y también fueron importantes los festivales del oso que realizó por ejemplo la Corporación Gaia, y yo sé que también muchos municipios le apuntan a este tipo de temas, entonces de verdad que muy agradecidos porque están acá, disfruten bastante su estadía en Jardín, aprovechemos bastante la programación del evento. No sin antes también quiero recordar como todos los apoyos que se permitieron para hacer este encuentro. Hoy principalmente la Fundación Bioconservancy, que a través del proyecto Conserva Aves, del cual también hago parte de los recursos vienen de ahí, obviamente todo el equipo de trabajo de la alcaldía, sobre todo de Astrid Joana y la subsecretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a mi equipo pues de Verde Agua, por aquí estamos Adriana Mallorquín que está arriba pendiente de las presentaciones, Sebastián Berrío que ahorita también va a hacer una presentación, José Humberto Jaramillo y quienes habla Elber Ledesma. La Gobernación de Antioquia también nos apoya a través de la Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. La Fundación Convida nos apoya también en el evento y sobre todo también en la actividad del día de mañana, las visitas a las reservas con el tema de los seguros, que es muy importante. Y obviamente las reservas, La Esperanza, La Libertad, Jardín de Rocas, Loro Oreje Amarillo, El Centello, que es de la Fundación Jardín Botánico de Medellín. También muchas gracias a Corantioquia que también nos acompaña el día de hoy, al restaurante Mambrú donde vamos a tener la exposición de fotografía alusiva a la biodiversidad de Jardín, especialmente especies que se han descrito en el municipio de Jardín y que enseguida mi jefe de conservación de la Fundación Adolfo Mezquita les va a exponer, a los ponentes que también vienen
de diferentes municipios y de otras instituciones, y bueno, a todos, a la comunidad jardineña como anfitriones también pues, de este evento. Muchísimas gracias. Para iniciar entonces este primer bloque, denominado Explorando la biodiversidad del territorio, tendríamos que decir que este está relacionado con charlas y es una ventana que se abre a toda la comunidad del suroeste de Antioquia y a entidades asistentes para que conozcan los avances sobre procesos de investigación acerca de la biodiversidad a cargo de diferentes personas, entidades y organizaciones que están presentes en nuestro territorio. Por cuestiones de tiempo y de la nutrida agenda, les sugerimos que las preguntas las guardemos para el final de la tarde. Tenemos un gran número de exposiciones y expositores, entonces les pedimos comedidamente ese favor. Esta primera charla magistral se llama Investigación y Conservación en la Era del Big Data, a cargo de Adolfo Amezquita, director científico de la Fundación Bioconservancy, doctor en Ciencias con énfasis en Biología. Adelante, doctora Amezquita. Buenos días y muchas gracias por la nutrida asistencia. No puedo comunicarme con las diapositivas desde acá por un tema de un cable, pero Sebastián, que es el expositor después de mí, me está ayudando a pasar las imágenes. Entonces, como fue anunciado, yo soy director científico de la Fundación Bioconservancy, que fue fundada y es dirigida por Luis Augusto Mazariegos, que nos acompaña hoy en día. Una de las razones que también nos motiva mucho a participar acá es que hoy estamos cumpliendo 15 años desde la fundación. Yo llegué pues mucho más tarde y esta charla es principalmente sobre estrategias que hemos desarrollado durante los últimos 3 años. Se llama así y yo sé que la expresión Big Data es un poquito pretenciosa, es una expresión que tiene que ver con una moda, pero también es una realidad y espero convencerlos de que esa realidad tiene beneficios para las personas que están interesadas en la conservación. Todas las actividades de las que les voy a hablar han sido desarrolladas en la Reserva Natural Mesenia Paramillo, aquí al sur de Jardín y en los últimos 3 años. Bien, entonces los temas rápidamente sobre los que les quiero hablar. El primero es simplemente reconocer qué es restauración en el contexto de un concepto ecológico que se llama sucesión. ¿Cómo se mide el éxito de restauración? En la siguiente. ¿Qué son los servicios ambientales? Aquí entraremos en una discusión de cómo tratamos de que nuestra conservación vaya más allá del corazón y se haga viable. Y finalmente hablar un poquito de diversidad, el último tema al que me voy a referir. Listo. Bienestar es un capítulo especial, pero es transversal a todos los anteriores, entonces lo dejamos para el final. La mayoría de ustedes probablemente está familiarizado con este concepto, que es el de sucesión ecológica, que básicamente se refiere a cómo cuando un ecosistema empieza a partir de una roca desnuda o un pasto que se quemó, la composición de plantas que van creciendo va cambiando a lo largo del tiempo. Esto es una escala que en el Amazonas puede ser de 30 años, en los páramos puede ser de 50 o 70 años, pero al final lo que se tiene es algo que llamamos un bosque maduro. Un bosque maduro es mucho más allá que una colección de árboles, es un bosque funcional que presta servicios a los que me voy a referir. Pero en el contexto de la conversación de hoy, restauración es simplemente el conjunto de actividades que nosotros hacemos como seres humanos para tratar de empujar y promover ese proceso. En restauración normalmente nosotros arrancamos de estos estadios pastizales de áreas que fueron utilizadas para ganadería o de rastrojo que queda de antiguos cultivos y tratamos entonces de llegar más rápidamente, de acelerar el proceso y obtener más rápidamente los beneficios que nos interesen de ese ecosistema. ¿Cómo se mide el éxito de restauración? Pues el método estándar y el increíblemente más utilizado es, por supuesto, contar el número de árboles que hemos sembrado o quizás contar el número de hectáreas que han sido beneficiadas de esa siembra o quizás contar el número de personas que se beneficiaron de la actividad, que es lo que está más o menos ahí. Sin embargo, esta estrategia tiene algunas limitaciones que van a ser el punto real al que me voy a referir hoy en día. Siguiente. Este es un paisaje de los alrededores, hace algunos años, de los alrededores de nuestro centro de visitantes de la Reserva Natural Mesenia Paramillo, y ustedes pueden ver que es una matriz
una matriz donde hay áreas en distinto estado de restauración. En este momento eso era prácticamente un pastizal, aquí hay algunos cultivos y por aquí arriba se empieza a asomar el bosque maduro. Uno quiere restaurar porque al restaurar tiene dos grandes beneficios. El primero de ellos es que las áreas restauradas contienen mayor biodiversidad y más adelante nos referimos a eso porque es importante. Pero basta adelantar que si ustedes se ponen a pensar, si hacen un ejercicio juicioso y tratan de recordar todas las sustancias químicas que tienen como medicamentos, como condimentos o plantas que tienen como comida o animales, más del 90% de las soluciones químicas de los seres humanos fueron obtenidas originalmente de la naturaleza o modificadas a partir de soluciones originales. Entonces, albergar diversidad es albergar un montón de soluciones que todavía no tenemos claras, pero que seguramente van a aparecer. Y lo otro que es menos claro es este concepto un poquito oscuro de los servicios ambientales. Cuando los bosques están maduros, hacen tareas que terminan beneficiando a las poblaciones humanas y que mejor es posible cuantificar. La siguiente. Y por supuesto, yo creo también, me atrevo a lanzar un número por ahí, 95% de las personas que estamos sentadas hoy acá, estamos porque el tema de la conservación nos toca el corazón. Por el valor ético y estético de conservar paisajes en estados pristinos o por lo menos devolverlos a esa situación. Y también porque adoramos o nos encanta cierto tipo de animales y nos gusta ver que están en buena situación. Y ese también es un beneficio completamente válido y sobre todo una fuerza motivadora a nivel individual. Siguiente. ¿Cómo se mide el éxito de restauración? Vuelvo a ese punto. Entonces, hay una alternativa con respecto a lo que les mostré de contar árboles. En esa alternativa, uno puede medir biodiversidad de los sitios que está protegiendo, restaurando, que básicamente responde a dos preguntas. Uno puede perseguir expertos para que le ayuden a entender cuáles especies tiene en su sitio de trabajo y de paso establecer qué tan únicas son esas especies, es decir, cuáles de ellas existen solamente en el área que estamos protegiendo o en un área muy reducida alrededor de ella. Servicios ambientales, ya les había mencionado, se puede hacer una lista larga, pero en realidad los que tenemos más avanzados en términos de cómo se puede cuantificar esto son estos tres. El efecto que tienen, y aquí en los alrededores de Jardín y en particular en el suroeste es muy importante, el efecto que tienen, por ejemplo, los bosques de niebla en capturar lo que se conoce como precipitación horizontal. Neblina que va aumentando de tamaño a medida que las gotículas de agua chocan entre sí y que generan al final precipitación de agua que entra al sistema que nosotros como seres humanos usamos. El segundo, modificar el microclima. La mayoría de los animales, nosotros entre ellos, nos sentimos mejor en climas que tienen fluctuaciones menores. En términos generales, la cobertura de un bosque ayuda a que las variaciones en temperatura diaria no sean tan fuertes. Me voy a referir a ello. El tercero, eliminar el gas carbónico, es con distancia el más avanzado y el más desarrollado. Ustedes conocen probablemente o han escuchado hablar de muchísimos proyectos de captura de carbono, de muchísimos proyectos en los que se paga a organizaciones, fundaciones, comunidades por la captura de gas carbónico que pueden hacer los bosques en su sitio. Es un servicio ambiental y yo me atrevo a decir con toda confianza que es el servicio ambiental mejor reconocido por parte del medio externo a las personas interesadas en conservación. Y el último pendiente que vamos a dejar pendiente es el de la felicidad, pues que espero convencerlos que al final esto nos ayuda también a sentirnos un poco mejor con respecto a lo que hacemos. Bien, volviendo a este punto de cómo medir la restauración, pues la propuesta que les traigo hoy es que la midamos, pero la midamos utilizando esos valores: el valor de biodiversidad, el valor de servicios ambientales y el valor que este proceso de restauración activa por parte de nosotros como fundaciones y organizaciones, el proceso, el bienestar que genera ese proceso mientras se desarrolla en una comunidad. Siguiente. Y para que la medida sea buena, pues qué bueno poder medir esas mismas cosas, esos valores, sobre todo los dos de arriba, biodiversidad y servicios ambientales, en momentos distintos del proceso de restauración. Es decir, ¿cómo es esto cuando se trata de un pastizal? ¿Cómo es esto cuando el bosque va intermedio? ¿Cómo es esto cuando el bosque va avanzado? Y como también protegemos áreas pristinas, pues cómo son esos valores
en los bosques maduros. Siguiente. ¿Por qué lo hacemos? Innovamos, sentimos que estamos innovando. Porque nos dimos cuenta que podemos obtener estimaciones muchísimo más precisas de la biodiversidad y de los servicios ambientales, precisas por la cantidad de datos. Me voy a referir a este ejemplo varias veces. El margen de error que yo le calculo a los números que estamos obteniendo es algo así como que queremos hacer una encuesta política a ver por quién van a votar 10 millones de personas y hacemos una encuesta con 9.999.997, ¿sí? O sea, un margen muy pequeño de error. Entonces son datos muy fuertes y fáciles de defender. Y finalmente la relación beneficio-costo. Así como todos compartimos el amor por esta actividad y el sentido de la ética y de la estética, todos también compartimos un problema. ¿Cómo hacer esto viable a mediano y largo plazo? ¿Cómo hacer que supere nuestra propia vida? Porque por supuesto no tendría mucho sentido conservar si de aquí a 10, 20 o 30 años todo se va a derrumbar y volver al piso. Y esa es eminentemente una pregunta económica. La razón por la que les estoy hablando de esta relación entre beneficio y costo es porque voy a defender la idea de que si conseguimos estos estimados, podemos tratar de recibir compensaciones que en algunos casos son legales, por los servicios ambientales que nuestra actividad está proporcionando al entorno y también por la diversidad que estamos albergando. Por eso es también importante que esto se desarrolle con suficiente precisión y con rigurosidad, digamos, científica. Siguiente. Aquí está la reserva Mesenia Paramillo, por aquí está Jardín, más o menos para que se ubiquen. Tenemos terrenos sobre estas dos cuencas y este es el punto de paso hacia la cuenca pacífica. Y en la siguiente, les había contado que la idea era medir esos valores que nos interesan en biodiversidad y servicios ambientales en momentos distintos de la restauración. Cada puntico blanco es un punto de muestreo. Esta es nuestra casa de visitantes. Ustedes ven que algunos están en pastizales o potreros, otros en bosque muy maduro. Este está en subpáramo, uno de estos también. Otros en bosque maduro y otros en zonas que están en restauración. Hoy no les voy a hablar de eso, pero también tenemos un proyecto de restauración muy grande, de manera que conocemos perfectamente la edad de esos procesos de restauración. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, yo dije conocemos perfectamente la edad y la primera pregunta es ¿cuál es la edad? Me refiero a cuál es la edad en el sentido de qué tan avanzado está ecológicamente el proceso de restauración. Y me refiero a eso por lo siguiente, dependiendo de la cantidad de nutrientes en el suelo, de la estructura del suelo, de la cantidad de materia orgánica en el suelo, hay ecosistemas donde en 10 años ustedes consiguen un bosque razonablemente maduro y otros ecosistemas como el páramo en el que ustedes necesitan mucho más tiempo. Entonces nosotros decidimos derivar nuestra propia medida de qué tan avanzado está el bosque y para ello utilizamos la siguiente, este principio. El principio de que los colores que reflejan las copas de un bosque medianamente desarrollado son más homogéneos que los colores que reflejan las copas de un bosque maduro. Y eso visto con nuestros mediocres ojos humanos. Siguiente. Esto es lo que nuestros mediocres ojos humanos, que se basan en 3 tipos de receptores, ven con respecto a estas flores. Humillamos un poquito a los perros, a las vacas y a los gatos porque ellos dependen de 2 tipos de receptores visuales. Pero ignoramos que muchas aves, muchas abejas tienen 4 tipos de receptores visuales, es decir, ven muchísimos colores que para nosotros no existen. Y las campeonas, lagartijas, han mostrado hasta 12 tipos de receptores visuales. Imagínense una imagen de colores que nunca podremos completar de imaginar. Por ahora, pensando en las abejas, siguiente. Esta es la misma imagen cuando hemos utilizado un aparato para que nos traduzca uno de los colores que no podemos ver, que es la radiación ultravioleta. Y el único mensaje de esta imagen es: hay aparatos que nos traducen colores que no podemos ver. En la siguiente. Este es uno, es la cámara fotográfica de un dron que se llama multiespectral. Los satélites utilizan principios similares. Un dron multiespectral tiene 5 cámaras que toman fotografías de colores
40% de los cuales nosotros no podemos ver. Y lo que ustedes ven en estas imágenes son esas 5 fotografías en las que el equipo intenta traducir esa imagen hacia los ojos humanos. Pero aunque no las veamos, esas imágenes son convertidas en computadores en números y podemos hacer cálculos con ellos. En la siguiente, este señor Alejandro Suárez ha sido el líder para tomar las fotografías aéreas de aquellos sitios de muestreo que les conté, de los que queremos calcular qué tan avanzado está el bosque. Entonces él tiene que llegar hasta cierto punto con coordenadas, elevarse y ubicar el sitio y fotografiar el área debajo de él a 3 alturas, esperando que no haya neblina, que es pues claro una dificultad inherente del área. ¿Seguimos? Esta es una fotografía de ejemplo y la siguiente es una fotografía donde ya se calcularon los números y lo que ustedes ven es que los cálculos permiten calcular cuáles píxeles de esa foto, según los colores que se reflejan, los que no vemos también, indican que hay pasto, en cuáles hay vegetación densa. Siguiente. Y esta es la manera como se puede utilizar. Escogí 8 de las 36 fotografías que tenemos, una de pasto, otras de bosques intermedio y una de bosque maduro. Y si se concentran en la barrita azul oscuro, es la cantidad, la cobertura de ese bosque maduro basada en los cálculos de las cámaras de los drones. En conclusión, tenemos ya un método implementado, adaptamos un método, porque esto en realidad ya existía, que nos permite medir qué tan avanzado está el bosque en su maduración. Con respecto a la captura de carbono no voy a hablar mucho, pero nosotros tenemos un proyecto de bonos de carbono y lo que ustedes ven aquí es parte del equipo montando algunas de las 44 parcelas que se montaron el año pasado y que se revisan cada 2 años para ver cuánto gas carbónico han capturado nuestros árboles en toda el área. Eso pues ha representado una ayuda importantísima para nosotros como reserva y para mantener la viabilidad a largo plazo. Siguiente. El microclima, siguiente, con estaciones dispuestas en cada una de las áreas de muestreo. Este es Osman López, quien ayudó muchísimo a desplegar esos equipos en áreas a las que yo no podía llegar. Esos equipos están capturando datos de temperatura, de humedad relativa y de intensidad de luz para los árboles cada 10 segundos. Durante, en el caso de nuestra reserva, 1 año y medio. Eso genera, por supuesto, cada 10 segundos, cada 1 año y medio, cantidades absurdas, absurdas es la palabra correcta, Big Data es la palabra famosa, de datos. Y esas cantidades absurdas me permiten, por ejemplo, ver a lo largo del día, sí, claro, es más iluminado a lo largo del día, estos punticos rojos, esas áreas rojas simplemente donde se concentra la mayor cantidad de los datos, es un truco para poder mostrar tantos datos. Y lo realmente valioso aquí es que esto me permite calcular que la luz que hay debajo del bosque es de entre el 2 y el 10% de la luz que hay cuando se trata únicamente de pastizales. Recuerden, cada figura de esas tiene 250.000 de datos, pero en realidad tenemos otras 32 figuras que permiten encontrar los puntos intermedios en el proceso de restauración. Esta otra ya solo dejé la línea para que no se confundan. Me permitió establecer que si comparo 2 de los muchísimos sitios, claro, la temperatura sube al mediodía, pero si ustedes se concentran en este momento, en el momento en que la diferencia es máxima, pues ustedes ven que la diferencia máxima entre estar expuesto encima de un pastizal y estar debajo de un bosque es de 1.2 grados. Y siempre nos parece que el número 1 es chiquito o poquito, pero en la siguiente podemos ver que todas estas organizaciones famosas, inclusive la NASA, que han estado midiendo y proyectando el cambio climático, están razonablemente de acuerdo en que lo que tanto nos preocupa es de hecho un incremento de 1 grado centígrado entre 1980 y 2020, en 30 años. Entonces, aunque no vamos a resolver el problema del cambio climático, sí podemos mostrar que el simple hecho de llegar a la fase final de un proceso de restauración provoca reversiones en el calentamiento, no global sino ya local, equivalente a 30 años de calentamiento global. Sigamos. También nos permiten hacer cosas con árboles muy lindos y muy interesantes para nosotros, como los magnolios. En la siguiente,
Hemos censado magnolios, estos son caminos, los puntos negros, y los verdes son arbolitos, e identificamos rápidamente con los censos de Bosman López que existen zonas de alta densidad y zonas de inexistencia de magnolios. Quisimos saber por qué y utilizamos los datos de microclima para obtener esta figura. Esta figura tiene 2 millones de datos, 1 millón aquí y 1 millón en el área gris que no alcanzamos a ver completamente. Eso no lo digo para descrestarlos, lo digo porque me da una certeza, 1 millón de datos tomados a lo largo de un año, 4 puntos en una y 4 puntos en la otra. Me da una certeza grandísima sobre lo que los magnolios prefieren con respecto al ambiente que la reserva tiene para ofrecerles. Entonces, todos los puntos verdes corresponden a medidas hechas en sitios donde había magnolios de esta especie, Magnolia yarumalensis. Y todos los puntos grises que no se alcanzan a ver son sitios donde no se encontraron. Cuando ya comparo los dos con este ejercicio, haciendo sombritas, esta sombrita es la cantidad de datos. Aquí sería 15 grados centígrados, la mayoría para el magnolio, y 13 o 12,5 grados centígrados para los sitios donde no hay magnolios. El punto es que esa diferencia es de 2,5 grados. Pero yo tengo tanta precisión en la medida que estamos tomando que puedo, por ejemplo, decir con certeza que cambios de 2 grados en la temperatura promedio de un sitio, como los asociados también al calentamiento global, harían probablemente del magnolio una víctima. Aquí hay una proyección similar de sombras, área gris sin magnolios, área verde con magnolios, y como esto es poquita luz y mucha luz, lo que la figura muestra, en resumen, es que los magnolios prefieren áreas relativamente sombreadas y con temperaturas frescas, con mucha precisión, dicho con mucha precisión. Captura de agua. Hemos hecho varios intentos y tenemos uno en mente más sofisticado. ¿Qué tanto captura el agua ecosistemas en este estado, en este estado, en este estado y en este estado? Pues utilizamos una medida derivada de los data loggers. La idea era tratar de ver, de los sensores de datos, perdón. Sí, todo el mundo sabe que los bosques de niebla pueden albergar toda esta biomasa vegetal en el aire porque no necesitan raíces allá abajo para ir a recoger agua, porque el agua está en forma de neblina en el ambiente. Esa neblina, les estaba contando antes, se condensa para formar algo que es precipitación horizontal, que termina contribuyendo muchísimo, no solo a la formación de masa de árboles y captura de carbono, sino a descargar agua que es utilizada, por ejemplo, por la agricultura más abajo. Siguiente. En este ejercicio, usando datos de los sensores y un concepto de física, que es que cuando el punto de rocío y la temperatura se tocan o están a menos de 1,2 grados centígrados, es cuando el agua se condensa. Siguiente. Esta imagen pretende contarles cuántas horas de esos varios días que estoy usando de ejemplos, pero no recuerden que tenemos un año, recuerden que tenemos 1 año y medio, cuántas horas en azulito ha estado condensando agua, capturando precipitación horizontal. Y esta otra muestra lo mismo, pero para un sensor, uno de los muchos sensores que estaba en bosque. Entonces, evidentemente, cuando hay cobertura de bosque, cuando hay bosque, la cantidad de agua que se captura debe ser mucho mayor, porque el número de horas que el ecosistema está condensando agua es más alto. Eso lo tenemos en números con respecto a número de horas, pero nos falta hacer la traducción a volumen de agua que se está capturando, que sería el siguiente proyecto. Finalmente, para hablar de diversidad, uno de los métodos que nos ha entregado información más interesante es este de tomar muestras de suelo. Entonces, tenemos un laboratorio para hacer biología molecular en el campo con los equipos en miniatura. Somos capaces de extraer ADN del suelo, amplificarlo, cocinarlo y tomar aquellas regiones del ADN que nos permiten identificar, en este caso, cuáles bacterias están en el suelo. Tomamos 23 muestras en nuestra reserva, 23 muestras de suelo asociados a esos sitios de muestreo de los que les hablé desde el principio. Y esas muestras, en una cantidad de trabajo que si no hubiera habido interrupciones es esencialmente una semana, en una semana nos permitió obtener más de 1 millón
de hilos de secuencias de ADN, como si fueran códigos de barra, como si fueran tarjetas de identidad. Cuando comparamos esas cadenas de ADN, pudimos clasificar 741.000 de ellas, darles por lo menos un nombre de algún grupo de bacterias, ¿sí? Eso es particularmente interesante para estudios de cómo va cambiando la diversidad con la restauración, porque si ustedes piensan, el método estándar, que es las cámaras trampa, proporciona más o menos 350 observaciones en una referencia que tenemos de nuestra reserva en 18 meses de trabajo. Una semana de trabajo, 741.000 observaciones para calcular cómo varía la biodiversidad, 18 meses de trabajo para tener ideas parecidas, pero con precisión muchísimo menor porque dependieron apenas de 350 observaciones detectadas por la cámara. ¿Qué más vamos a hacer? Desde el mes pasado estoy en esta tarea de convertir estos nombres en funciones, porque esas bacterias tienen unos nombres que no nos dicen mucho a nosotros, pero esas bacterias del suelo tienen funciones que son más o menos reconocidas. Algunos de aquí, si son agrónomos, saben que hoy en día incluso se venden cócteles de bacterias para aumentar la productividad del suelo. Entonces estamos contrastando nuestras secuencias de ADN con bases de datos internacionales para que la identidad de las bacterias se convierta en un perfil funcional de la bacteria. Ese nombre, S y S, son bacterias que sobre todo le dan nitrógeno a las raíces de las plantas. Esas y esas son bacterias que sobre todo contribuyen a degradar el material vegetal del suelo. Y de esa manera esperamos poder llegar a un punto en que para todos esos puntos en distintos estados de restauración podemos decir qué tipo de tareas está haciendo la comunidad de bacterias que está en el piso. Siguiente. Bien, diversidad de mamíferos, claro, porque son hermosos, porque todo el mundo lo hace, porque es más o menos el estándar que se utiliza para ver cómo progresa la restauración. Osman nos ayudó mucho en el despliegue de las cámaras. Hoy en día Cristian Sánchez y Alejandro también están involucrados. Y bueno, algunas imágenes para descansar de tanto datos de esta taira de octubre del año pasado. Siguiente. Este es un tigrillo lanudo, era un tigrillo lanudo, también casi de la noche de Año Nuevo del año pasado. Siguiente. Este es un venado que yo pensé que estaba hablando, pero también puede ser que esté oliendo. Febrero del año pasado. Este es un campeón con actitud de campeón. Y este ya es mucho más conocido para ustedes. Listo. Diversidad acústica, muy rápidamente. ¿Cuántas especies de las que producen sonidos, aves, ranas, grillos, murciélagos, están apareciendo en los distintos estadios de restauración? Usamos grabadoras automáticas que están desplegadas en todos los sitios y rápidamente esas grabadoras lo que hacen es volver números, un paisaje sonoro como este. Esto es tiempo, esto es frecuencia, ba, pip, y estos son cantos que van apareciendo. Este es un sitio rico en especies, un sitio pobre en especies, y lo que podemos hacer es con números convertir esa enorme cantidad de horas de grabación cada 20 minutos todo el día durante 4 meses, convertirlo en índices de diversidad de todos los organismos acústicos. Finalmente, seguimos. ¿Qué teníamos que decir del bienestar? 2 cosas. Primera, que entramos en esta iniciativa afortunadamente con el patrocinio del proyecto Conserva Aves, del Fondo Acción y del Fondo Besos para la Tierra. Pudimos adelantar un proyecto, uno de cuyos propósitos es hacer monitoreos sobre aves amenazadas y aves migratorias, y otro de cuyos propósitos, muy importante, en la siguiente, es hacer que personas de la comunidad local se beneficien del proceso, es decir, que mejoren sus capacidades o para aprender técnicas de monitoreo o para hacerse más familiares con técnicas de computación o cualquier cosa que quieran hacer alrededor del proyecto. Estos son 3 de los protagonistas, Cristian Sánchez y Alejandra Agudelo son nuevos para ustedes.
Sara Vergara, que participa de tiempo parcial, y Zuley Berrío y Avantar Molina, que también participan de tiempo parcial. Y toda la estrategia, toda la idea es que ellos hagan monitoreos clásicos de aves, pero esos monitoreos sean analizados por un lado, pero además se combinen con la información que proporcionan las grabadoras automáticas. Esa información aparece en imágenes como las que les mostré y puede ser también analizada. Estamos comparando monitoreos humanos con monitoreos automáticos, pero además tenemos una persona muy juiciosa que va y mira lo que el computador está haciendo y tenemos una categoría intermedia. Esa persona está acá reflexionando y aquí descubrió algo. Y la otra persona que participa en el proceso está intentando acoplar un telescopio a un celular y aquí no le gustó que le tomaran fotos. En la siguiente, ¿qué han hecho? Desde esencialmente enero de este año han hecho ya 111 monitoreos de aves en sitios entre 1.700 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, para un promedio de 8 monitoreos por cada sitio. Aquí es donde empieza la mayor actividad. El número de monitoreos ha sido más o menos constante, importantísimo, porque recuerde que estamos trabajando también con especies de aves migratorias, entonces tenemos que recoger los pulsos de migración. Han detectado 2.192 especies en el campo que pertenecen a 236 especies de aves de las más de 400 que ocurren en nuestra reserva, y entre esas que detectaron, 3 de ellas son migratorias, y han detectado 8 de las especies que tenían algún criterio de amenaza según la IUCN. Esas especies son las que aparecen en verde acá. Bienestar también ha habido, porque ese proceso de restauración, les dije, lo hacemos con la comunidad de la vereda La Mesenia, que son nuestros socios más cercanos en los trabajos que hacemos. Aquí algunas de las chicas con el vivero en el que trabajan. Aquí los socios felices en el proyecto de carbono y el Verandrés muy feliz también andando en el carro. Y les quedé viendo la felicidad, entonces si Sebastián de ayuda, por lo menos les voy a regalar un poquito de felicidad cada 2 segundos, que ya no nos queda mucho tiempo. La felicidad es corta, el mensaje. Perdón, pero no me aguanté las ganas de mostrarles esas bonitas fotos que toma Luis. Puede ser. Ah, sí. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por aguantarse. Bueno, entonces vamos con la segunda charla. Tiene un nombre súper poético. Se llama Plumas ajenas en nido propio. Registro de aves raras en el suroeste antioqueño. Investigador Sebastián Berrío. Sebastián es un joven estudiante de biología de los últimos semestres, coordinador de monitoreo de biodiversidad en la Reserva Natural Verde Agua, líder del colectivo Bioexploradores Farallones. Recibamos a Sebastián. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Berrío. Mientras me colocan la presentación, me voy a hablar unas pocas palabras de lo que hago yo. Yo soy del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. No sé quién más de por allá está hoy acá, pero bueno, tenemos a una compatriota. Bueno, yo hoy vengo a hablar de aves raras, entonces quiero que me acompañen porque es un tema que me apasiona bastante y la presentación no va a ser muy larga, van a ser aproximadamente unos 15 minuticos, pero yo quiero más que presentarles cosas, es como que nos generemos preguntas, que quedemos con la duda de realmente qué es lo que sucede con las especies y en general con la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio. Entonces,
yo desde pequeño, más o menos desde los 14 años, me empecé a engomar con el tema de las aves. Empecé en el municipio de Ciudad Bolívar, yo soy del corregimiento Farallones, vereda La Arboleda. Empecé a salir a donde yo pudiera. Yo salía, yo iba en una finca, yo salí, yo buscaba la forma de salir, de observar aves de noche, en la tarde, en la mañana, y yo empecé a llenarme de inquietudes, y el día de hoy esas inquietudes, muchas de ellas no se han resuelto. Entonces eso es parte de lo que quiero hablar el día de hoy. Pero antes les quiero mostrar un pequeño video para que lo veamos, de un poquito de la zona de donde yo soy, de lo que hay por allá, y también parte del trabajo que hacemos en la Corporación Verde Agua. Entonces adelante el video. Bueno, ese era el video. Ahora, mientras desde la realización me colaboran con la presentación, entonces, bueno, como veníamos hablando, yo soy de una zona que es muy curiosa porque al igual que Andes y Jardín, y bueno, y otros municipios también de esta zona de la Cordillera Occidental, tenemos una relación particular con los bosques del Chocó. Desde pequeño yo siempre me he preguntado, ¿qué hay al otro lado? Pues antes de yo ir por primera vez a la vertiente occidental de la cordillera, de tirar para el Carmen de Atrato, yo siempre me preguntaba, ¿qué especies de aves habrá en el Carmen de Atrato? ¿Qué especies de aves habrá en Bagadó y en otros municipios cercanos a donde nosotros vivimos? Y a medida que yo me hacía esas preguntas, fui teniendo encuentros particulares con algunas especies. Para quienes no sean pajareros, yo voy a hablar aquí, pues muchos dirán como porque habla como que con esas experiencias sobre las aves, y les doy un poquito de contexto. Pues existe esta gran afición que se llama la observación de aves, y básicamente es muy emocionante porque Colombia es el país con más especies de aves. Tenemos más de 1966 especies, creo, y luego vamos a ver un poquito más de cifras. Pero entonces uno se engoma, uno se mete en la película cuando empieza a registrar más y más y más especies de aves, incluso sin moverse de la casa. Tenemos como esa facilidad en nuestro territorio. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Voy a empezar, siguiente, con esa historia. Yo hace un mes estaba en la Reserva Natural Verde Agua, donde les mostré el video, ¿cierto? Estaba haciendo un monitoreo, estamos revisando una cámara trampa con mi amigo John Fernando Taborda. Y resulta que de un momento a otro estábamos en todo el filo de la cordillera, ¿cierto? En toda la línea divisoria de aguas entre el cañón del río Cauca y lo que vendría siendo, pues, entre la cuenca del Cauca y la cuenca del Atrato. Y yo estaba ahí revisando la cámara normal,
cuando de repente me encuentro un pájaro muy raro. Y sucede, para quienes sean fotógrafos o sean observadores de aves, que la mayoría de veces que uno encuentra cosas raras, se vuelan. Entonces se voló el pájaro, no lo pude ver. Pero bueno, yo dije, bueno, ya que voy a hacer la presentación, quiero mostrarles cómo fue el momento. Entonces, por favor, más o menos así fue, ¿cierto? Ahí lo representé yo y ese fue el encuentro. Entonces, quedó en mi memoria, todavía recuerdo el ave y recuerdo todas las formas, los colores. Más o menos así fue, y resulta que es un ave que se llama el solitario negro. Todas las aves generalmente tienen un nombre común en las regiones, pero también toda la biodiversidad del mundo tiene un nombre científico que está compuesto por 2 palabras, para quienes no lo conozcan. En este caso es Entomodestes coracinus. Entonces, ¿por qué es raro? Resulta que esta especie se encuentra principalmente en la zona del Chocó andino. Es como una pequeña franja que hay para el lado chocoano de la cordillera occidental, y es una especie que hemos registrado también en el corregimiento Farallones en años pasados, pero nos preguntábamos por qué estaba ahí, pero no teníamos ni idea. Y decíamos, bueno, tal vez es que puedan llegar a cruzar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les conté yo la historia? Porque justamente presencié el momento en el que un pájaro de esos estaba cruzando de lado a lado. Entonces yo dije, qué interesante que estas aves realmente tienen movimientos más allá de lo que digan los mapas. ¿Y por qué mapas? Vamos a hablar de mapas, por favor. Siguiente. Hay diferentes formas de representar la distribución de una especie. Tenemos a la izquierda el mapa del libro de las aves de Hilty 2021, que son como regiones sombreaditas que lo hacen los expertos, pero puede que no tenga mucha precisión, ¿cierto? Tenemos el libro de Ayerbe 2018, yo sé que él ha sacado nuevas versiones, pero bueno, yo no tengo esas versiones, tengo la primera. Y tenemos también a la derecha un mapa que surge de un modelo climático. Es como que los investigadores cogen los registros de la especie, cogen el clima y sale un modelo que dice más o menos dónde puede estar la especie de acuerdo a las variables del clima. ¿Qué clima le gusta a él, cierto? Siguiente. Y bueno, entonces hablemos ahora del suroeste antioqueño. Según ese mapa, si nosotros cogiéramos todos los mapas que están en el libro de las aves de Colombia de Fernando Ayerbe 2018 y los pusiéramos sobre el suroeste antioqueño, por favor, nos daría que en el suroeste antioqueño hay un total de 846 especies de aves. Es algo aproximado, pero surge a partir. ¿Alguien puede devolver por favor la diapositiva? Nos sirve como para ver pequeños datos, por ejemplo, que el municipio con más aves es Urrao y que entre los municipios que menos tienen está Montebello, Santa Bárbara, Venecia y Titiribí. Pero realmente esto es así. Yo les pregunto, ustedes me podrán decir, no, Jardín aparece como de 441 especies, pero Jardín, quienes sean observadores de aves sabrán que hay muchas más especies acá, ¿cierto? Entonces es simplemente como una reflexión para decir que las especies realmente no saben de linderos ni de departamentos. A ellas no les importa cruzar de lado a lado, de decir, estoy en Chocó, soy chocuano, voy para Antioquia y ya soy paisa. No, ellas no piensan eso. Simplemente, tal vez, yo me hago esa pregunta, ¿eso significa que todas las especies podrían estar en cualquier momento y lugar? Tal vez, si no hay barreras que lo impidan, en este caso una supercordillera o un cerro alto como Farallones del Citará, pues como el San Nicolás, tal vez si el clima es apropiado, porque hay especies que no soportan temperaturas muy bajas o muy altas, o tal vez si hay recursos suficientes. Entonces, ¿por qué llegan nuevas aves al suroeste antioqueño? Entonces podemos crear como diferentes explicaciones. La primera sería entonces que se cruzan de lado a lado, ¿cierto? Tanto de la parte del Cauca hacia el Chocó como del Chocó hacia el Cauca, y esto puede ser un ejemplo de lo que yo les mostré al inicio. El segundo motivo es que estén ascendiendo, estén colonizando nuevas zonas debido al cambio climático. Vamos a ver algunos ejemplos luego. También es posible que liberaciones por desconocimiento de especies que no son realmente de aquí, pero que las liberen sin saber, constituyan registros raros de especies que no sabíamos. Y otro posible motivo es que hay aves que puede que siempre hayan estado ahí, pero no sabíamos, porque uno no es capaz de meterse a todo el monte a la vez, ¿cierto? Nadie, si nos juntamos todos, ni siquiera podríamos hacer eso. Entonces,
Vamos a ver algunos ejemplos de aves raras. No están todos y desde ahora les comento pues que esta es una aproximación muy pequeña, también por falta de tiempo, y voy a hablar un poquito como de los registros desde mi experiencia, pero sé que muchos de ustedes han hecho registros también muy raros. Entonces, por cambio climático podemos hablar del coquito, una especie que se ha empezado a ver en muchas regiones del cañón del río Cauca que antes no se veía, la maría mulata y este cucarachero chupahuevos también, que tiene un nombre particular, pero es porque se alimenta de huevos que encuentra en los nidos de otras aves. Siguiente. Y bueno, si yo quisiera también como explicar, obviamente esto no es algo muy riguroso, pero si yo trazara una línea, yo me fuera, digamos, desde Ventanas hasta el Cerro Plateado y me fuera por toda la cordillera, por toda la parte alta de las montañas, podría encontrar que hay varias zonas en la cordillera, principalmente esas dos que quise resaltar acá, que son como depresiones altitudinales, regiones bajitas por donde las aves se pueden pasar. Entonces esta es una de las posibles explicaciones para ese hecho de que las aves estén cruzando entre vertientes. Un ejemplo es la Mesenia paramillo, como nos contaron ahora, y otro es de La Mansa y Monteloro, que es una región que todavía tiene bosque, pero no tiene tanto, ya ha sido como mucho más afectada. Siguiente. Esto es una pregunta que yo les hago. Para quienes conozcan esta especie sabrán que es una especie que está o por allá en los lados de Magdalena o en el Chocó, y resulta que el año pasado lo registraron en Farallón. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? Fue que un grupo de tucanes, no era uno solo, eran tres, se cruzaron todas las montañas de Farallón, pues ni siquiera por la parte de la linda de Monteloro, se cruzaron por todas esas zonas frías y bajaron a Farallón, o fue que alguien lo liberó. Son incógnitas que hasta ahora no he podido resolver. Un pequeño video, no sé si nos da tiempo de reproducirlo, pero es también un ejemplo de una especie que registramos en cámara trampa en la vereda entre Monteloro y La Linda, en la reserva de don Javier Puerta, la reserva natural La Linda Prístina. Es una especie de pequeño gorrioncito, también llamado montañerito o pinzón, que se encuentra muy asociado a quebradas de tierra fría, como cerquita de Chuscales. No teníamos ni idea que estaba ahí, pero bueno, ya sabemos. Y eso nos dice que tenemos que estar como pendientes de, en todo lugar puede haber cosas raras. Siguiente, por favor. Bueno, entonces otro ejemplo también es este pequeño ejemplar de bigotudo lanceolado. No vamos a profundizar mucho de él por falta de tiempo, pero también para que lo tengamos en el radar. Y este también me deja a mí con la intriga, el halcón pechinaranja. Es parecido a otro especie de halcón que tenemos acá, que es el halcón murcielaguero, pero este es mucho más grande, con el pico más prominente, patas fuertes, y lo encontramos en Farallón comiéndose unas palomas por allá, que había una bandada de como 60 palomas y llegó y se comió una. Y no sabemos si es que es una especie errática que hace vuelos largos o que realmente pueda tener una población por acá. Este es el compás, una especie que también ustedes sabrán que es del Chocó, y lo encontraron en un cafetal soqueado, bueno, más o menos ahí como en un cafetal que estaban renovando en Salgar. Yo me pregunto qué hacía ese animal ahí. Algo curioso es que el registro ocurrió durante la temporada de sequía fuerte de enero de este año, cuando todos estábamos preocupados por los incendios y todo esto. No sé si eso tuvo que ver, tal vez, pero interesante saberlo. Esto es una pequeña comparación de los registros que tenemos en el suroeste cercano de esta especie y la distancia. Lo naranjadito es el mapa del libro de la avifauna colombiana de Ayerbe, y la línea roja es la distancia que hay entre los registros que hemos visto por acá, algunos de ellos son en la Mesenia Paramillo, y ese mapa. Entonces vemos que son distancias de 18 o 12 kilómetros, realmente no es que sea mucha distancia, pero sí es raro que se esté moviendo tanto, ¿cierto? Y ya estamos finalizando, ¿cierto? Pero quería como resaltar algunos registros interesantes del municipio de Jardín. Por ejemplo, por tomar algunos, porque en esos días hablé con Luis Felipe Quintero y me dijo que habían visto unos muy raros en Ventanas y otros así. Pero entonces, como ejemplo, esta hembra del colibrí rubitopacio o esta especie que se llama la tángara cabecidorada, ambos fotografiados en el municipio de Jardín con sus respectivos años, y que son especies realmente raras.
Por último, yo sé que ya me acabó el tiempo, bueno, les dejo esta incógnita y también por si me quieren ayudar a buscar. Esta es la especie con la que yo estoy haciendo mi trabajo de grado de biología en la Universidad de Antioquia. Y resulta que yo la encontré en Farallón con un amigo, pero no tenemos ni idea, o sea, esa especie está en Cordillera Oriental, Central y así, pero en la Cordillera Occidental, que es donde estamos nosotros, solamente la hemos encontrado en un lugar y no sabemos por qué, puede que siempre haya estado ahí, entonces esa es la incógnita que yo les dejo. Entonces la sensación con la que uno queda luego de que yo les diga todas esas cosas es que todavía queda mucho por conocer, ¿cierto? Pero eso no tiene por qué ser algo malo, significa que las aves pues no se quedan quietas y simplemente es una motivación, siguiente porfa, para salir a pajarear. Entonces esa es la invitación, vamos a hacer esto en este encuentro, lo cual me parece muy bueno, entonces están muy invitados para que asistan a las jornadas y recorridos que vamos a hacer por las reservas y no siendo más, muchas gracias por su atención y no sé, comentarios. Bueno, a Sebastián que ve río, ve ave, ve montaña, ve de todo, le damos este pequeño presente también. Muchas gracias por tu presentación. Vamos para nuestra tercera charla. Queremos aprovechar para dar los agradecimientos a Luis Eduardo Montoya de Urrao, Reserva Las Brisas, por su café La Reserva, que es el café oficial de este evento que ustedes degustarán pues, en el hall. La tercera charla se llama Micelios, la interconexión de la vida. Marcela Arenas es bióloga y fungicultora, integrante del semillero de investigación Caminantes del Territorio Biodiverso, Campus Andes, Universidad de Antioquia. Actualmente desarrolla en el municipio de Jardín proyectos educativos que destacan la relevancia de los hongos en la biodiversidad, involucrando activamente a niños, adolescentes y adultos en la preservación del entorno natural. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Ay, bueno, no deja de ser muy expectante este encuentro acá con todos ustedes. Y bueno, quiero iniciar esta charla. Bueno, tengo 15 minutos para enamorarlos y coquetearles a todos ustedes. Porque hay un tema muy importante y es que en este tipo de eventos y generalmente en artículos de investigación siempre hablamos de flora, fauna, ¿cierto? La flora, la fauna, y es muy importante. Pero ahorita los hongos están como diciendo, hey, nosotros también existimos. Entonces la invitación desde este compartir que les voy a presentar es que empecemos a incluir en los artículos científicos, en nuestros encuentros, el término flora, fauna y funga, porque la funga también está presente y es muy importante en el contexto de conservación y biodiversidad. Siguiente. Entonces empiezo con una frase de Paul Stamets, que es un naturalista, un micólogo que está en la vanguardia del tema de los hongos. El micelio creó el suelo fértil preparándolo para el desarrollo de todas las formas de vida. ¿Me colaboras con un clic en el videíto? No, atrás y ahí en el, creo que sale, bueno, parece que no sale. Bueno, quería que vieran cómo va creciendo el micelio, pero podemos entonces seguir a la siguiente. Y es que claro, en el árbol de la vida, según la visión de la ciencia, nosotros estamos aquí, ¿cierto? Flora, fauna y funga, animales, plantas, hongos. Nos hemos separado de los hongos hace alrededor de 650 millones de años y los hongos siempre han estado ahí. Algunos artículos científicos hablan que después de muchas destrucciones masivas, siempre los hongos están ahí, preparando el terreno para que surja nuevamente la vida. Si en este momento hay una nueva extinción, lo más probable es que hongos y bacterias siempre preparen el terreno para que surja nuevamente la vida. Siguiente.
Aquí les traigo un detalle de una foto, acá en una vereda, un tronco de pino en descomposición. Observen bien las estructuras. Es un micelio simplemente creciendo en un árbol en descomposición. Siguiente. Les invito a que intuitivamente alguien me diga, definamos en este momento en una sola palabra qué se les ocurre al escuchar la palabra micelio, por ejemplo. De a uno. Micelio, ¿qué se les ocurre? Hongo, ¿qué más? Redes, muy bien, vamos por ahí. ¿Qué más? Cerebro, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Conexión, ¿qué más? Vida, me encanta esa. Estructura. Micelio, siguiente. Básicamente se ha descubierto que hay fósiles de más de 2.400 millones de años, donde han visto estas redes filamentosas. Este es un estudio en Sudáfrica, siguiente. Y si vemos el micelio, realmente es eso. No es solo un individuo, es una red de interconexión. No somos un individuo anterior, somos una vasta red de moléculas, energías y ondas. Somos la interconexión de la existencia. Y es que esta perspectiva de Paul Stamets nos lleva a pensar que nosotros somos una fractalidad del micelio. Porque ¿qué hacemos acá? ¿Cierto? No somos un ente aislado. Son importantes estos espacios para que surja la información, surja todo el conocimiento, para que nos demos cuenta de la importancia de la biodiversidad, de la conservación. Siguiente. Y es que básicamente el micelio es esa red filamentosa que va creciendo en la profundidad del bosque llevando información. Siguiente. Aquí hay un estudio de 5 instantáneas que fueron tomadas mientras un micelio crecía. ¿Y qué arrojó este estudio? Que esas células, parece ser que hay un punto inteligente ahí en esas hifas del micelio que van testeando las toxinas, van testeando la química, van testeando la información. ¿En dónde? Siguiente, a través de todo el bosque. Ahorita hablábamos del bosque, hablamos de especies de aves, hablamos de especies de reptiles, hablamos de muchas especies. Pero realmente lo que hay en la profundidad del bosque es ese Wi-Fi, el micelio. El micelio siempre está interconectando toda la información del bosque. Hay un estudio de la doctora Simard en Chile, donde ella descubrió que los árboles se ayudaban entre sí por esa red de interconexión interna, los micelios. Los micelios siempre están llevando esa información. Siguiente. Y es que hablando hoy de conservación y biodiversidad, que es lo que nos tiene aquí, ¿cierto? La importancia de que descubramos cuánto tenemos en nuestro territorio. Pienso que y hago como una invitación al tema científico, a la ciencia, a que tratemos de a veces dejar un poco los tecnicismos y comunicarle a nuestros colectivos como, hey, mira, esto fue lo que descubrimos, pero esto es lo que podemos aportar nosotros desde nuestro territorio, ¿cierto? Porque es muy bonito publicar en revistas indexadas y tener toda la información allí, pero nuestras comunidades, allá en nuestro territorio, ellos entienden qué es la funga, ellos entienden qué es la flora, ellos entienden qué es la fauna, cuál es el aporte que como individuos estamos dando a esta conservación y a esta biodiversidad. Nosotras y nosotros como células, como ese micelio, hoy es esa invitación, porque básicamente los hongos, la forma de vida de los hongos nos muestra muchísimas variedades. Nos muestra, por ejemplo, el reciclaje de nutrientes en el ciclo del carbono, la formación del suelo saludable para que crezcan otras especies, aportan a la biodiversidad de todos los ecosistemas, hay interacciones con fauna, con flora, hay insectos que se alimentan de los hongos, el control biológico de patógenos, todo se hace a través de los hongos. Siguiente. Y bueno, hay unos más conocidos como son las micorrizas, que son esas interacciones entre planta y hongo. El 90% de las especies de plantas tienen una asociación con micorrizas. Siguiente.
Hay también mutualismos entre hormigas, entre abejas que se alimentan de hongos. Siguiente. El tema de la biorremediación a través del bosque. En metales pesados, derrames de petróleo, lixiviados, descomposición de basuras. Hay un detalle, es que por ejemplo las orellanas están siendo utilizados en muchos estudios para este tema de derrames de petróleo. Siguiente. Y bueno, los adaptógenos y enteógenos también. La pregunta es, por ejemplo, desde la ciencia, ¿cómo un hongo desarrolla un elemento que es capaz de adherirse a un receptor del cuerpo humano? Que es ahorita el boom de todos estos hongos medicinales y enteógenos, o también los hongos gourmet. Aquí tenemos una imagen de un honguito que la capturamos creciendo al frente de la panadería Ambrosía. Se llama hongo de pollo. Siguiente. Y bueno, también se pueden hacer biomateriales, sombreros, adobes, baños secos con hongos, con el micelio. Siguiente. Y la pregunta hoy, o lo que quiero transmitir a través de esta intervención es, ¿y qué de la funga de jardín? Pues les voy a contar, está todo por hacer. O sea, no hay casi datos, está todo. Así que levante la mano quien se quiere unir conmigo a empezar a hacer ciencia con hongos acá en jardín. Bueno, ahorita les dejo mi contacto para que nos empecemos a reunir, porque está todo por hacer. Entonces, ¿qué estamos empezando a hacer? Nuestros primeros pasos. Siguiente. Pues simplemente lo que les decía al principio, no podemos salvar lo que no amamos, no podemos amar lo que no entendemos y no podemos entender lo que no nos han enseñado. Así que si queremos conservación, si queremos seguir en este tema de la biodiversidad, tenemos que ir al colectivo humano. Porque claro, nosotros somos ese primer agente que afecta también todos esos ecosistemas. Siguiente. Entonces hay unas iniciativas a través de, por ejemplo, estamos ahorita gestando, esto está en pañales, así que todo el que se quiera unir, bienvenido, bienvenida. Conexión F, Flora, Fauna y Funga, el profesor Orlando y Santi, bueno, estamos desarrollando algunos experimentos con micelios para empezar a testear hongos de la región y tener sus micelios y apostarle, por ejemplo, a este tema de seguridad alimentaria, que es muy importante, ¿cierto? A través de orellanas, también del pollo de bosque. Bueno, ¿recuerdan el honguito pollo de bosque? Aquí nos estábamos alimentando de él. Hay una foto de la evidencia. Siguiente, también estamos haciendo alianzas con la alcaldía. La alcaldía está participando, proveyéndonos algunos elementos para micelios y en granja jardín. Entonces aquí estamos en una memoria de enseñándole a las personas cómo pueden cultivar hongos, cómo pueden cultivar orellanas, cómo se pueden llevar su kit para la casa y expandiendo esa visión de cómo también, ¿por qué no pueden hacer empresa a través del cultivo y el desarrollo de los hongos? Siguiente. Alianzas con un colectivo que yo considero que es clave, muy importante, los niños y los jóvenes. Entonces aquí a través de una alianza con Nichos de Siembra y la profe Manuela, también con el profe Daniel y sus adolescentes, estamos mostrándole el mundo fungi a los niños. Ustedes tienen que ver la cara de emoción de esos niños cuando ven en un estéreo una estructura de un hongo. O sea, son fascinados viendo y sintiendo ahí esa experiencia con los hongos. Tuvimos un forrajeo de hongos con ellos en la reserva El Gallito de Roca. Entonces ellos iban con su lupa, iban mirando, indagando, experimentando. Entonces pienso que es muy importante el tema de conservación, biodiversidad, tratar de llevarlo de una forma práctica a nuestros colectivos, a las personas donde está verdaderamente la posibilidad de que conservemos toda esta biodiversidad y toda esta riqueza ecosistémica de nuestros territorios. Siguiente, bueno, en el colegio
de la Casiana también, allá hicimos un montaje de honguitos, ellos sembraron, cultivaron, les creció unas orellanas rosadas hermosas y bueno, ahí van también con su proyecto, van paso a paso aprendiendo y experimentando lo que es un cultivo. Siguiente, forrajeo de hongos con adolescentes, también lo hemos hecho con comunidad adulta, hemos abierto estos espacios para que la gente se dé cuenta de que no solamente existe ese hongo de los pies, sino que hay mucha diversidad. O sea, los hongos están involucrados hasta en la elaboración del pan, de la cerveza, del queso, desde los servicios ecosistémicos que ahora hablaba el profe, y de toda esa diversidad que nos ofrece el mundo fungi. Y bueno, ya para terminar, quiero terminar con una frase de Paul Stamets que dice que los hongos son los unificadores del tiempo y de las culturas. Y definitivamente son seres que ahorita nos están arrojando muchísima información, desde la ciencia, desde la etnomicología. Ahorita hay estudios muy importantes que se están haciendo en Colombia, en el Chiribiquete, sobre los fungi danzantes, por ejemplo. Y qué rico traer todas esas cosas aquí, al teatro de jardín, para que todos nos permeemos de esa información tan bonita y nos demos cuenta de todo el impacto que la funga puede ir generando en nuestras comunidades. Apostarle al turismo científico, turismo de comunidad, que finalmente nos va a llevar a conservar la riqueza y la biodiversidad de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Siguiente para los datos de todas las personas que me quieran contactar y empecemos a generar que la red micelar se siga expandiendo. Gracias. Bueno, vamos para entonces la cuarta charla. La cuarta charla se llama Base de Datos BioButterfly, herramientas de divulgación, turismo y conservación, por el investigador Juan Guillermo Jaramillo Velázquez. Él ha trabajado en proyectos de gran impacto como la fotoguía de las mariposas de Colombia y la guía de géneros de mariposas del Neotrópico. Es coautor de los catálogos de mariposas de Colombia y del Neotrópico. En 2023 fue galardonado con el Premio Sostenibilidad del Colombiano Ejemplar, un reconocimiento a su dedicación y a la conservación. Bueno, muchas gracias. La presentación, por favor. Bueno, les voy hablando ahí mientras arranca el tema. Yo tengo una finquita aquí en Jardín y escogí Jardín precisamente por su diversidad. Por eso compré una finca para pasar, digamos, mi jubilación acá. Entonces, voy a comenzar a hablarles sobre la base de datos que manejo con una americana para llevar todo lo que son registros de mariposas. Dale, por favor. Para agradecer a los que me invitaron, le pregunté a la inteligencia artificial que me describiera el suroeste. Y entonces eso fue lo que sacó unos ríos en la mitad, un cerro por allá que pudiera uno decir que es el Cerro de Tusa, muchas aves, y también me hizo 4 logos de lo que pudiera ser la diversidad del suroeste. Lo único que uno encuentra ahí que es absolutamente hermosa y tenemos un tesoro que tenemos que cuidar. Dale. Una cosa que pasa es que, digamos, cuando hablamos de mamíferos o cuando hablamos de pájaros hay demasiada información, pero cuando hablamos de mariposas, de hongos, de insectos no hay nada. Entonces, una demostración es, hace unos 2 años vino este señor Jeff Bezos, que era en ese momento el hombre más rico del mundo, y lo llevaron a Chiribiquete. Y en la información que salió en la prensa dice que Chiribiquete tiene 960 especies de fauna, de las cuales hay 492 aves y 209 mariposas. Entonces yo veo eso y me da ganas de llorar, porque hay un lugar igualito a Chiribiquete en Ecuador que puede tener 2
1000, 3000 especies. Entonces, es una demostración de que no conocemos nada de mucha de nuestra diversidad. Conocemos mucho de aves, conocemos mucho de mamíferos, pero de la mayoría de las otras cosas no conocemos nada. Entonces, les cuento un poquito de historia. Yo arranqué como pajarólogo. Yo fui presidente de la SAO muchas veces y yo manejé Dataves, que era la base de datos nacional de aves, que inicialmente la manejó la Sociedad Antioqueña de Ornitología y después fue adoptada por toda la Red Nacional de Observadores, y llegamos a tener 413.000 registros de aves. Cuando apareció eBird, toda esa información migró y, digamos, nosotros fuimos pioneros. Antes de que existiera eBird, Colombia con nuestra base de datos ya manejaba esa información a mucho detalle. Luego apareció la fotografía digital y entonces yo comencé a tomar fotos de pájaros. Me di cuenta que era muy difícil y entonces me volteé a tomar fotos de mariposas. Y cuando traté de buscar en las guías, pues es que no había guías. En Colombia no había nada para uno saber qué mariposa estaba viendo. Entonces, después de la experiencia de haber ayudado a sacar los libros de aves del Valle de Aburrá, yo también participé en la hechura del primer checklist de las aves de Colombia, y entonces con la base de datos dije, bueno, voy a hacer una base de datos de mariposas y unas guías, pero para mí, porque en ese momento absolutamente a nadie le importaban las mariposas. Entonces yo dije, bueno, yo por lo menos quiero saber qué hay, y afortunadamente encontré en internet una señora que se llama Kim Garwood, que ya había hecho muchas guías de Centroamérica, de México, de unas regiones de la Amazonía, y le dije, oiga, ¿usted por qué no viene a Colombia? Ella conocía casi todos los países del trópico, pero nunca había venido a Colombia por temas de seguridad. En ese momento ya se podía venir a Colombia a muchas zonas. Entonces con Pablo Flores, que muchos de ustedes lo conocen, se organizaron unos tours y ella comenzó a venir a Colombia, y en una de las venidas, precisamente en Carmen de Atrato, yo le mostré la base de datos y le dije, vea lo que yo tengo, lo que estoy haciendo. Entonces me dijo, uy, nadie en el mundo tiene eso, si quiere yo le ayudo. Y si quiere yo le ayudo, es que llevamos casi 20 años trabajando diario en el tema de tratar de sacar una base de datos para hacer conocer las mariposas. Entonces nosotros básicamente lo que estamos haciendo es que los lepidópteros, mariposas y polillas, son un muy buen complemento para las aves desde el punto de vista turístico, y siempre es necesario tener una guía para poder identificar lo que hay en las zonas. Entonces nosotros, de una base de datos de aves que era básicamente listados que después se iban y se comparaban contra una guía, que en Colombia hay muchas guías, sacamos directamente las guías porque es que no había contra qué comparar. Entonces tratamos de hacer algo que sirviera para promover las mariposas, para el turismo, para los guías, y que a la vez fuera didáctico. Hemos definido muchas cosas, por ejemplo, que todo lo que hacemos es gratis, todo lo que hacemos es electrónico, no gastamos papel. Tratamos de que todo sea con animales vivos porque es como la gente los ve. Nosotros hacemos guías, es para la gente común y corriente. Entonces uno tiene que mostrarle el animalito tal cual se ve en la naturaleza. Perdóname la última, 95% es mejor que nada. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que hay hoy en día en las universidades y en manos de los científicos, que están metidas en los cajones o que están metidas en los discos duros de los computadores, que no se está compartiendo con la gente. Entonces nuestra filosofía es: todo lo que vamos produciendo lo vamos publicando, aunque sabemos que tiene errores. No es un porcentaje de errores posiblemente muy alto, pero preferimos sacar todo al aire rápidamente para que la gente lo pueda usar. Y si alguien nos dice, vea, es que esa mariposa no se llama Pepito y no José, entonces vamos y le cambiamos el nombre y volvemos y lo sacamos electrónicamente sin ningún problema. Dale, por favor.
Entonces, ¿por qué animales vivos? Porque es que cuando uno se va para un museo y ve este animalito, así es como se ve en el museo, le faltan pedazos y abierto, se ve totalmente distinto a como es en la naturaleza. Entonces, de ahí la importancia de que las fotos sean con animales vivos. Dale, por favor. Básicamente la base de datos lo que hace es una relación entre las especies, las imágenes y las especies y las localidades. Dale. Nosotros hoy tenemos más o menos 14.500 nombres científicos entre especies y subespecies del neotrópico, o sea, desde México hasta Argentina, con unas 8.500 especies aproximadamente para 32 países, con fotografías que nos han facilitado más o menos 615 fotógrafos. Tenemos 21.600 fotografías organizadas y entre Kim y yo tenemos más o menos 500.000 de fotos de mariposas. Yo he tomado 250.000 y ella ha recogido otras 250.000. Y en total en la base de datos podemos tener solamente en 4 tablas 1.255.000 campos para llenar información. Dale. Entonces básicamente la base de datos lo que hace son 2 cosas. Uno son los listados o checklists, que es simplemente una descripción de los animales. Dale. Y con esa información nosotros sacamos el primer listado de las mariposas de Colombia. Colombia no sabía exactamente cuáles eran las mariposas que tenía, lo publicamos en el 2021 con la colaboración de Blanca Huertas, que es una colombiana que maneja la colección del Museo de Historia Natural de Londres, y con Cristóbal y Kim sacamos y le dijimos al mundo, dale, Colombia tiene 3.642 mariposas, véalas acá, todos los nombres. En ese momento ningún otro país tenía un listado igual, entonces Blanca dijo, bueno, podemos afirmar que Colombia es el país que más mariposas tiene, aquí está el listado, el que tenga más que me lo muestre. Entonces, después, con la información que fuimos recopilando con cambios taxonómicos, a los 2 años volvimos a sacar otra lista ya con 3.877, ¿dale? Y esa información nos permitió, imitando al mundo de las aves, ¿dale?, sacar un listado de las mariposas del neotrópico por país. Dale. Donde le estamos mostrando a cada país más o menos cuántas especies tiene de cada cosa hasta donde nosotros hemos podido recuperar. Dale. Lo que encontramos con esta información es que más o menos países que limiten entre sí, por ahí el 70% de las especies son similares. Entonces eso es muy importante porque como dijeron ahorita en una de las charlas, las mariposas no saben de geografía, ellos no saben si están en Ecuador o están en Perú. Entonces en programas de protección o de conservación a veces sería muy bueno que toda la interacción entre departamentos, entre municipios o entre países se tenga en cuenta, porque a los 2 lados hay más o menos lo mismo. Dale. Entonces nosotros hemos sacado guías. Esta la terminamos hace poquito, las de Ecuador con 3.618 especies. Nosotros le estamos diciendo a los países, señores Colombia, ustedes hoy tienen 3.951 mariposas, ¿qué están haciendo para protegerlas? Señores Ecuador, ustedes tienen 3.618 mariposas, ¿qué están haciendo para protegerlas? Señores Perú, ustedes tienen 3.887 mariposas, ¿qué están haciendo para protegerlas? Y señores Brasil, ustedes tienen 3.892, ¿qué están haciendo para protegerlas? Entonces, digamos que ese es como el mensaje inicial de los listados. Seguí. Luego vienen las guías, que es simplemente una descripción de los animales que están, o sea, el uno es un directorio telefónico, el otro es el Facebook, ya con las mariposas mostrando cuáles son. Y hemos sacado muchas guías, unas guías, por ejemplo, Montezuma, que es Parque Nacional Tatamá. Tenemos una de las primeras guías de un municipio en Colombia, que es la del municipio de Jardín, Río Samaná, Reserva Las Tángaras, que queda en el Carmen de Atrato. Mucha información sobre las mariposas localizadas. Dale. También hemos hecho guías de las mariposas del neotrópico. Todo esto que les estoy mostrando está en internet y lo pueden descargar gratis. Dale.
Hemos hecho guías por familias, por país, dale. Y hemos hecho localidades de otros países. Por ejemplo, en Manú, en Perú, que es una cosa espectacular, es Cristalino Loche en Brasil, y el este y el oeste del Ecuador. Hemos hecho una cosa que es muy importante, que es guías por demanda. O sea, algunos de ustedes tienen... ¿Aló? Y entonces en esa reserva ustedes quieren tener las mariposas de ese sitio, nosotros podemos hacer una guía específica para eso. Dale. Hay unas guías borrador que es simplemente que sirven de orientación. Dale. Dale. Hay una guía específica para las mariposas de Colombia, tiene más de... Hoy se va a actualizar con lo de la COP, va a salir con unas 12.000 fotografías, ¿vale? Y esta que les recomiendo a todos, el que no sepa de mariposas, que se baje esta para que aprenda y comience a distinguir los géneros. Dale rápidamente, dale. Dale, esa guía permite identificar muchas mariposas que entre sí se parecen. Seguí. ¿Qué dificultades tenemos? Que no hemos podido en muchos casos conseguir fotos buenas, que son casi perfectas como estas. Seguí. Fotos donde se vea muy bien el animal. Seguí. 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 Y necesitamos colaboración a tener más mariposas y más fotos de buena calidad. Seguí. Finalmente, ¿qué recomendaciones hay? Necesitamos en Colombia más biólogos y más personas que sepan y que colaboren con temas de diversidad. Tenemos que conocer más sobre el tema de la fotografía. Y una cosa muy importante que tiene que ver también con lo de la primera conferencia, tenemos que encontrarle valor a la diversidad. Si no logramos encontrarle valor, que alguien venga y pague por venir a ver los pájaros de acá, los hongos de acá, las mariposas de acá, es muy difícil que logremos controlar la deforestación. Entonces, lo más importante es esto: tenemos que conocer para poder proteger y para poder conservar. Entonces, mientras más ayudemos a conocer, mucho mejor. Dale la otra presentación, por favor. Entonces hoy quiero sacar una campaña aprovechando este foro para que todas las personas, sean técnicos o sean, digamos, personas común y corriente, nos ayuden en una campaña a todos los científicos, a los de los hongos, a los de las mariposas, a los de los pájaros. ¿La tenían? Listo. Hace unos meses me llegó este dibujito de una señora de Hungría preguntándome, les voy a contar dos historias, preguntándome que si en la naturaleza había una mariposa que tuviera sus colores. Entonces yo finalmente le expliqué, le conté y le mandé algo que le sirvió mucho. Seguí y, digamos, les cuento un poquito de historia. Cuando yo manejaba la base de datos, este soy yo hace unos años, siempre que alguien me entregaba un listado de las mariposas de un sitio, yo lo primero que miraba era que buscaba si el gallinazo estaba en la lista. Si no estaba en la lista, dije, este hizo mal la tarea, porque el gallinazo también cuenta. O sea, hay gente que desprecia, digamos, los animales que no son muy bonitos, llamémoslo así, y lo mismo me está pasando con los mariposas. Yo dije, bueno, tengo que hacer una campaña, porque hoy todo lo que me llegan son fotos de mariposas bonitas y yo también necesito las feitas, pues. O sea, entonces hay, por ejemplo, un grupo de mariposas que eran polillas y prácticamente en el mundo no hay fotos de esos animales y de muchas de las especies. Y la señora de Hungría después me dijo y me mandó un cuento. Ella hace cuentos para niños y entonces dentro del cuento decía, uy, sí, hay 100 mariposas de nosotros. O sea, para poder preservar es muy importante contar
necesitamos contar cuántas ranas tenemos, cuánto de todo, para poder bolear Totuma, para que los entes internacionales nos den plata, para que los políticos se metan la mano al drill y nos den plata a toda esta gente que está aquí trabajando, dale. Entonces, yo estoy sacando una campaña, me la estoy inventando yo, que se llama Cada mariposa cuenta, cada hongo cuenta, cada lagartijo cuenta, cada cosa cuenta. Entonces, aprovechando pues todo este tema de la COP, es estimular a todos ustedes a que le tomen foto a todos los animales vivos, a todos los seres vivos, o sea, no solo, vamos dicho, todo lo que respire, que son animales y plantas y hongos y todo lo que tenga vida, hay que tomarle foto, dale, y comenzar a subir esas fotos, porque ustedes no se imaginan la cantidad de información que se puede lograr de lo que ustedes sean capaces de capturar. Se han descubierto especies nuevas para la ciencia, por ejemplo, dale. ¿Y dónde pueden subir las fotos? Una opción es Flickr, pero esta es una opción, tiene 10.000 millones de fotos, pero es más como de fotógrafo, no, es buena, pero no sería la recomendada, dale. Está eBird, que es específica de aves, supremamente importante, tiene más de 1.100 millones de observaciones, dale. ¿Y qué pasa cuando mucha gente da información? Que uno puede seguir la migración de un ave, por ejemplo. Mire, cada puntico de eso es una persona que colaboró con información y se le puede hacer seguimiento a las poblaciones de aves en particular, dale. Pero mi recomendación es que todos ustedes, cada ser vivo que cojan, lo metan en esta aplicación que se llama iNaturalist. Tiene 230 millones de observaciones, pero yo les garantizo que por ahí en 10 años esta aplicación es la que más fotos va a tener en el planeta, porque todos ustedes van a colaborar y necesitamos, dale. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todo lo que tomen, cualquier cosa y de cualquier calidad, con cualquier equipo, básicamente hoy con celular, para mí es tan importante este registro donde yo veo muy bien la mariposa como aquel donde se ve un puntico rojo que yo también sé que es esa mariposa. Pero aquí ese registro me está diciendo que esta mariposa está en Bucaramanga y que esta está en el Chimborazo en Ecuador. Ustedes no se imaginan, yo le he metido a la lista de Colombia 15 especies nuevas para Colombia, solamente por lo que las personas común y corriente han subido a la plataforma. Entonces, dale, ¿cómo podemos colaborar? Esta es la finca mía en Jardín, dale, y yo construí el primer polillódromo de Colombia. Yo tengo unos bosques alrededor, dale, y por las noches prendo lámparas y todo está pintado de blanco y tomo fotos. Con esas fotos, dale, pude colaborar, por ejemplo, dale, con este libro, el libro de Polillas de Colombia, que muchos de ustedes conocen, tiene 92 fotos mías tomadas aquí en Jardín, en el polillódromo de Jardín. Yo sé que Luis está tomando también en la Mesenia, y todos ustedes, una mariposa por ahí pegada en la pared, le toman foto y pim, para iNaturalist, y eso nos puede ayudar mucho. En Jardín tenemos muchas ventajas, dale. Y por ejemplo, tenemos varias especies que son endémicas de acá, como esta que es la única mariposa que tiene el nombre de Antioquia, se llama Perizama Antioquia, dale. Y esta que hace como unos pocos meses fue descrita nueva para la ciencia, esa mariposa la tomó Kim, con la que yo trabajo, hace 10 años en la Mesenia. O sea, desde hace 10 años sabíamos que esta especie existía, que era nueva, pero no tenía nombre, ya tiene nombre. Entonces, miren lo que la colaboración de ustedes puede hacer. O, por ejemplo, como este libro, que es lo más espectacular, estos son los niños de Santa Fe de Antioquia, que estos peladitos han hecho, digamos, a través del tiempo, más ciclos biológicos de animales, mariposas y polillas, que yo me atrevería que cualquier biólogo de Colombia, o de pronto hasta que todos los biólogos de Colombia juntos, de lo que han publicado, estos niños han hecho más trabajo que ellos, desde el punto de vista de publicación.
Entonces, ¿cuál es la invitación? Suban todo, cada mariposa cuenta, no importa el color, cada rana cuenta, cada cosa, suban todo a iNaturalist y tratemos de hacer de que la ciencia adquiera información con lo que ustedes pueden recopilar. Muchas gracias. Don Juan Guillermo, ¿usted qué viene siendo con el loro Orijaramillo? ¿Primos? Ah, excelente. Tenemos este regalo para usted, la manito por debajo. Muchas gracias, muy hermosa su charla. Otro aplauso. Bueno, seguimos entonces, antes del refrigerio, con la charla La biodiversidad oculta de los suelos, aliada estratégica en la restauración, a cargo de Nicolás Pinel. Él es profesor de Ecología y Microbiología de Suelos y director científico del Observatorio de Suelos y Ecosistemas del Suroeste Antioqueño, OCESA. Es doctor en Microbiología y Astrobiología de la Universidad de Washington, propietario de la Reserva Natural Manofai, Támesis, y que hace parte de la red de reservas ICAPE, permaculturista por vocación y pasión. Una bienvenida al doctor Nicolás Pinel. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos ustedes por estar acá y por recibirme en sus tierras. Hago honor a los Anserma, Cartama y Caramanta, en territorios ancestrales en los que nos encontramos. Y mi misión hoy es ampliar, ya no que sean funga, flora y fauna, sino microbiota, funga, flora y fauna. Y ahí sí los cubrimos casi todos. Vengo a hablarles de suelo, voy a intentar pasar rápido por mis diapositivas. Si me ayudas. Perfecto, voy a intentar hacerte señales más que hablar, si podemos. Vengo a hablar del suelo para que nos llevemos todos el mensaje, si acaso no lo tenemos ya interiorizado, que el suelo es un sistema vivo y que el suelo es el pilar, siguiente, es el soporte de múltiples servicios ecosistémicos de provisión, de regulación, de estructuración, y que la salud del suelo es uno de los elementos que nos va a ayudar a fomentar la diversidad y que a través del fomento de la biodiversidad también vamos a fomentar la salud del suelo. De salud del suelo, ya que el suelo es un sistema vivo, pues tenemos que hablar de esas capacidades, esas condiciones que van a permitir que el suelo siga funcionando, prestando sus provisiones, sus regulaciones y que nos permita mantener los procesos ambientales ecosistémicos que éste regula. Y esto es solamente un contexto para tratar de conectar el suelo con lo que es la salud de los humanos, porque pues, en un suelo sano los alimentos son más sanos, tienen mayor densidad nutricional y entonces fomentar la diversidad del suelo no va a ser solamente un tema de expandir los censos y los listados, sino también de mejorar nuestra propia salud. Si miramos entonces que el suelo, realmente la salud del suelo es el pilar de eso que hoy llamamos como una sola salud, salud ambiental, salud animal y salud humana. Y si lo miramos desde un punto de vista también de producción y de rentabilidad, pues salud económica también, todo el socioecosistema. Adelante. A pesar de esto, más del 40% de los suelos en Colombia tienen algún nivel de degradación y 3% de estos o más un nivel de degradación severa. Y si miramos nuestros suelos en nuestro territorio, muchos de ellos que han estado bajo un manejo inapropiado, hoy en día no capturan toda esa riqueza de humedad que nos llega a nosotros, no infiltran, sino que hacen que los ríos corran por superficie y no se infiltren. Pero el suelo es también la frontera de biodiversidad. Yo sé que hemos hablado de que somos un hotspot, un punto caliente de biodiversidad aquí en esta región, pero el suelo aún no lo tenemos considerado. Y en el suelo, en un solo gramo de suelo podemos tener 200 metros de micelio. Podemos tener miles de taxones y miles de millones de especies de microorganismos principalmente. Más del 60%, de acuerdo a un censo muy reciente, a principios de este año, más del 60% de todas las especies que habitan en el planeta Tierra dependen del suelo. Y no son solamente las bacterias, que ya el profesor Adolfo, se me perdió dónde está el profesor Adolfo, o los hongos, a los que también hace alusión Marcela, sino muchos otros organismos que hacen parte de una red de conexiones, como las amebas,
los nematodos, que a veces los consideramos que son patógenos, pero realmente muchos de ellos también están jugando un papel fundamental en el flujo de nutrientes dentro del suelo. Los oribátidos, miren esas hermosas ácaros que son eslabones fundamentales dentro del flujo de nutrientes de la cadena trófica del suelo. Los colémbola, que en un solo metro de suelo pueden haber hasta 10.000 individuos, y claramente las lombrices de tierra. Siguiente. Grandes ingenieros ecosistémicos. Y todos ellos interactuando de manera íntima a través de conexiones complejas, de conexiones de mutualismo, de competencia, de depredación, que son los que hacen que la energía y los nutrientes fluyan por el suelo. Siguiente. Y entonces, como un país mega diverso, no podemos ignorar nuestra biodiversidad del suelo. Y yo quisiera mostrarles entonces esos mapas llenos de registros de organismos del suelo para todo el suroeste. Y a pesar de que en el suroeste tenemos en GBIF, la plataforma mundial de ocurrencias, tenemos más de 700.000 registros para el suroeste. Para hongos hay menos de 100. Para lombrices de tierra no tenemos. Tenemos algunos anélidos, pero todos de agua. Y para colémbola o para oribátidos, los dos otros grupos que les mostré, tampoco tenemos. Entonces estamos ignorando esta diversidad. Y yo les quiero, no te me vayas de acá todavía, por favor. Yo quiero entonces hablar de por qué esa diversidad es importante en el contexto de restauración, la diversidad del suelo. Y quiero empezar con esta gráfica, hacer un viraje completamente forzado, porque quiero pasar a esta gráfica, que es una de las gráficas más fundamentales desde mi punto de vista en la historia humana. Y esa, ¿alguien la conoce? ¿Alguien se atreve a adivinar qué es? No, perfecto. Ahora sí, pasa a la siguiente. Es la tasa de mortandad debida a enfermedades infecciosas a lo largo de nuestros últimos 120 años. Y la traigo a colación solamente para indicar que los antibióticos y las medicinas antimicrobianas nacen o aparecen en el mercado en 1950, o sea que toda esa tendencia en la disminución de enfermedades infecciosas como causas de muerte en nuestra historia humana está ligada a un cambio de higiene. Es decir, al aumento en la higiene en nuestros entornos de vida, pero eso también se traduce en falta de exposición a mugre, falta de exposición a microbios. ¿Por qué eso es importante? Dame la siguiente, por favor. Estas gráficas tienen algo muy similar. En la gráfica de la izquierda ustedes ven la tendencia a la baja en las muertes por enfermedades infecciosas específicas, pero en la gráfica de la derecha lo que están viendo es el aumento en enfermedades de naturaleza inflamatoria, de inflamación crónica, todas relacionadas con un desequilibrio del sistema inmune. Esto dio lugar a algo que llamamos hoy en día como la hipótesis de la higiene. Pasa a la siguiente y que nos dice es que nosotros somos una serie de relaciones también, o aquí va la segunda palabra de la charla para que ustedes se lleven, somos holobiontes, somos una red de múltiples genomas íntimamente conectados, evolucionando conjuntamente y comportándonos y desarrollándonos conjuntamente. Y sin esas interacciones nuestro sistema empieza a salirse de equilibrio. Entonces ese aumento en la higiene que ganamos a través de nuestros cambios en modos de vida ha tenido un impacto en nuestro equilibrio del sistema inmune. Necesitamos ese poquito de mugre para poder regular correctamente. Y esto lo hemos visto porque lo que vemos en nuestro propio microbioma intestinal o el microbioma con el que nos desarrollamos es que a medida que vamos cambiando o hemos ido cambiando de cazadores recolectores a culturas agrícolas a urbanitas, hemos ido perdiendo diversidad dentro de nuestro propio holobionte. ¿Por qué es esto importante desde el contexto de la restauración? Siguiente, por favor. Porque lo mismo hemos hecho con las plantas, ¿sí? Y cuando pasamos de un entorno complejo con alta diversidad de plantas en las que las plantas están alimentando el suelo, porque el suelo se alimenta desde lo que las plantas están fijando. Las plantas pueden inyectar más del 50% de lo que fijan como carbono fijado por fotosíntesis al suelo para alimentar las interacciones que se llevan con los microorganismos y con los otros habitantes del suelo. Entonces, cuando pasamos a sistemas homogéneos, pues también estamos disminuyendo esa exposición a los microorganismos que las plantas también necesitan para manifestar su fisiología, su completo fenotipo. Siguiente, por favor.
Porque las plantas también son holobiontes. La planta, lo que nosotros vemos es cerca del 40% o menos de lo que la planta realmente es. Hay mucha más actividad por debajo del suelo, en la que está llevando a cabo un intercambio químico, un intercambio de energía, un intercambio de nutrientes con los microorganismos y con todos los otros habitantes del perfil edáfico. Y déjame aquí un momentico, por favor. Quiero enfatizar con este ejemplo la importancia de esas relaciones que las plantas desarrollan. Este es un ejemplo muy diciente, muy saliente acerca de esa condición o esa característica emergente a partir de las asociaciones mutualistas. Esto es una planta, un pasto, que habita suelos termales. Su capacidad de sembrar sus raíces sobre suelos que pueden llegar a temperaturas de 50 a 60 grados depende de estar asociada con ese hongo que ven en la parte superior derecha. Un hongo que endófito, es decir, habita dentro de la planta, le confiere a esa planta esa capacidad. Si le negamos la asociación con el hongo, pierde su capacidad de vivir a suelos más allá de 30 grados centígrados, y el hongo por sí solo tampoco es capaz de vivir a más de 32 grados centígrados, pero cuando están juntos pueden vivir a 50, 60 grados centígrados. Más interesante aún, más fascinante, ese hongo solamente puede conferir esa característica si está infectado por un virus comensal, para que veamos lo que es la complejidad de las interacciones. Pero sigamos. No solamente es un tema pues, de los grandes extremos, aunque enfrentados al cambio climático, pues cada vez va a ser más importante darle esas herramientas de resistencia a nuestras especies vegetales. Es también un tema de maximizar o de potenciar ese fenotipo que se manifiesta, y aquí lo hemos visto en ejemplos muy demostrados de agricultura, de cómo asociar plantas hace que el metabolismo de las dos plantas que están asociadas sea mucho más completo. Por ejemplo, el maíz, que le aporta potencia el metabolismo del hierro en el maní con el que está co-cultivado, y el maní le otorga nitrógeno al maíz. Entonces sigamos, por favor. Llegamos ahora sí a un bosque maduro. Y nosotros en los esfuerzos de restauración muchas veces estamos apuntándole a estos estados de los bosques ya desarrollados en las etapas más complejas de la sucesión ecológica. Y partimos muchas veces de suelos que han estado desnudados, que han perdido la diversidad, no solamente de las plantas en las que ellos habitan, sino de todas esas conexiones, todos esos otros grupos bióticos que habitan por debajo de la superficie. Suelos como este, que es muy característico de los potreros, de los cuales parten los esfuerzos de restauración aquí en nuestras reservas. Y muchas veces esos esfuerzos que hacemos de reforestar, de restaurar activamente, se nos ven pierden un poco de impulso, porque cuando sembramos esas plantas las estamos sembrando en lugares donde no tienen esas relaciones que necesitan para realmente desarrollarse con vitalidad. Y entonces a veces nos ganan otros organismos con mayor capacidad de regarse por ambientes degradados. Pero ese mismo suelo tiene, afortunadamente los suelos de los ecosistemas a los que queremos llegar tienen un reservorio de esos organismos del suelo que esas plantas necesitan para poderse establecer con fuerza y poder crecer con vigor. Entonces, el suelo también es esa parte de la sucesión. Y entonces esa tesis que tenía en mi título de charla, que cómo el suelo, la diversidad oculta del suelo es el aliado en los esfuerzos de restauración, ese reservorio es parte de nuestras herramientas para restaurar. Inoculaciones de los árboles con los que sembramos, con los suelos de las comunidades a las que queremos llegar, siguiente, orientan el desarrollo de la sucesión. Y son los experimentos que en este momento estamos llevando a cabo en el municipio de Támesis, es como enfocándonos en donantes del suelo, no de trasplantes de suelo, porque tampoco queremos dañar los suelos de donde está el reservorio, sino solamente de inoculación para aportarle esas especies que están ausentes en los suelos degradados a esas especies que estamos desarrollando. Y esta imagen, no te me vayas todavía. Esta imagen es un ejemplo de cómo los suelos que son inoculados por los microorganismos del suelo y por los grupos bióticos que hay en el suelo, sin ser necesariamente sembrados con las plantas que están ahí presentes, crean las condiciones que favorecen el desarrollo, es decir, direccionan el proceso de sucesión
de acuerdo a lo que sean las condiciones que se generan gracias a esos trasplantes de suelo dentro del proceso de restauración. Y como ya se me acaba el tiempo, ahora sí, la última diapositiva, ahora de pronto en las conversaciones podremos hablar entonces de lo que es la iniciativa del Observatorio de Suelos y Ecosistemas del Suroeste Antioqueño, dentro de cuales estas están marcadas. Muchísimas gracias. Bueno, usted sabía que usted es único como el pino colombiano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted es Pinel. Y ahí viene. Muchas gracias.